Cuando Neftalí y Zabulón, de acuerdo aquí a Isaías 9, cayeron en obscuridad, en sombra de muerte, pues eso es lo que provoca una invasión. Imagínense una invasión como esta, donde las tribus quedaban a merced del enemigo. Pero eso, hermanos, estaba también anunciando algo. Así espiritualmente el diablo puede tener a las personas, bajo obscuridad, bajo muerte, bajo dolor, bajo esclavitud. Entonces, los reyes de Israel eran tipos de Cristo. Por eso la palabra Cristo, hermano, significa ungido. Cristo es una palabra griega para ungido. Y la palabra hebrea para ungido es Mesías. Y eran ungidos los profetas, los sacerdotes y los reyes. Y cuando vemos a los reyes de Israel, lo que ellos están haciendo es representar a Cristo. Porque los reyes de Israel tenían como propósito defender al pueblo de los enemigos. Pero vean, hermanos, fíjense bien, todo lo que los reyes hacían aparece aquí en el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, los reyes tenían que ser admirables. Los reyes tenían que ser consejeros. Los reyes tenían que ser fuertes. Sí, y los reyes siempre tenían que cobijar al pueblo como un padre. Y los reyes siempre trataban de que el pueblo estuviera en paz. Pero ahora se nos promete a Cristo como este rey, en donde podemos nosotros disfrutar, hermanos, perfectamente todo esto. Y por eso yo quiero que hoy pensemos en cómo podemos disfrutar el reino de Cristo ahora mismo. El texto dice que Cristo como rey para nosotros es admirable. Admirable. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Él es admirable? Por ejemplo, mire, de acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 1, del verso 23 hasta el 28. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Incluso cuando precisamente Mateo también muestra el inicio del ministerio de Jesús en Galilea, precisamente ahí en la región de Neftalí y de Zabulón, dice la Biblia que él predicaba el mensaje del reino, pero además traían a muchos enfermos, a muchos endemoniados, y la fama de Jesús comenzó a extenderse. ¿Por qué aparece como admirable? Pero Él es más admirable que cualquier rey terrenal. ¿Saben por qué, hermanos? Porque las obras que Jesús vino a hacer no las podía hacer ningún rey. Si leemos en el Antiguo Testamento el papel de los reyes y la obra de los reyes, ustedes pueden llegar a la conclusión ahí y ver quién fue el mejor rey de Israel.
Y ustedes pueden pensar, de acuerdo a la Biblia, en las obras que hicieron todos los reyes de Israel. Pero nadie pudo hacer lo que Jesús vino a hacer. ¿Y por qué tomamos esta palabra de Marcos capítulo 1 del verso 23 al 28 para hablar acerca de cómo la gente se admiraba de lo que Él decía y de lo que Él hacía? Porque precisamente Él es el Rey verdadero. Su reinado, hermanos, es precisamente para que nosotros podamos experimentar esas obras que nos van a dar la salvación y la vida eterna. Porque miren cómo incluso aquí la Biblia menciona que había un espíritu inmundo que lo conoció como el Santo de Dios. Fíjese. Y cuando leemos cómo Jesús liberaba a los endemoniados, precisamente ahí se ve cómo los demonios no podían resistirse ante Él. ¿Quién es el príncipe del mundo que espiritualmente domina a las personas bajo el pecado? Satanás. Pero ¿quién puede vencer a ese príncipe de la oscuridad? ¿Quién puede tener la obra de Satanás? Solamente Jesucristo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque de hecho lo asombroso, lo admirable en cuanto a esto es que solo Cristo pudo morir en la cruz para que tengamos perdón de pecados. Solo Cristo pudo morir en la cruz para que nuestra culpa sea quitada. Porque ¿saben cuál es la autoridad del diablo sobre las personas? Tenerlos dominados por causa del pecado. Satanás no tiene otro poder sobre el ser humano, sino el hecho de que el ser humano no puede resistirse ante el pecado y que el ser humano está separado de Dios y que la ira de Dios está sobre el ser humano. Ese es el poder de Satanás y el deleite de Satanás. Entonces, cuando Cristo viene y lleva a cabo su obra, echando fuera a los demonios, sanando a los enfermos, multiplicando los peces y los panes, teniendo autoridad sobre la naturaleza y todo lo asombroso y todo esto admirable, eso solamente es un testimonio para que la gente diga: Jesús es el Cristo. Pero el fin principal de Cristo al venir a la tierra es morir por nuestros pecados. Y eso nadie lo podía hacer. Y las obras que Él realizó fueron especiales. Nadie más pudo hacerlas, como el dar vista a los ciegos, como el resucitar a un muerto, como el hecho de que los demonios no puedan resistirse ante Él.